Bueno, hola, muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Espero que se encuentren bien. Con este día un poco de lluvia, capaz están en casa haciendo algunas cuestiones del campus y de esta cursada especial que nos encuentra este primer cuatrimestre, o capaz están en las idas y vueltas de cursar. Así que bueno, espero que cada uno se pueda ir organizando a su tiempo. Recordarles que lo que vengo viendo es que a medida que voy subiendo un foro nuevo o una clase nueva, capaz hay un poquito menos de participación en los foros. Entonces bueno, que refuercen un poco eso y traten en la medida de lo posible no atrasarse tanto, porque si capaz hoy están viendo la clase anterior, es como que en algún momento van a sentir algún desfasaje, ¿sí? Aprovechemos los foros, aprovechemos estas semanas que no nos vemos para intercambiar por lo menos por ese medio. Recuerden que si están justos de tiempo también pueden hacer como una recapitulación de lo que están hablando los compañeros, de las devoluciones que yo les doy, intervenir en el comentario de otro capaz, o unas pequeñas líneas ya alcanzan como para que yo sepa que ustedes están viendo el contenido, y a manera de tomar básicamente, como habíamos hablado, la cuestión del presentismo, ¿no? Es difícil que yo pueda capaz hilvanar un proceso de ustedes si nos vamos a ver 4 veces presenciales con suerte, y si en los foros capaz no veo alguna participación, ¿sí? No es para asustarlos, simplemente para que de a poquito vayan ajustando los tiempos. Sé que es complicado, cada uno a su tiempo, a su forma, yo también lo voy respetando y me voy a ir flexibilizando, ¿sí? Para el día de hoy lo que tenemos para trabajar es el segundo texto de Althusser, que igualmente ya desde la semana pasada venimos hablando algunos conceptos, y creo que es un autor y un texto un poco más amigable en cierto punto, conceptos que ustedes ya vienen elaborando, entonces capaz les da tiempo como para acomodarse para las próximas clases, ¿sí? Voy a empezar un poquito la inversa, en este sentido de que la clase pasada arranqué con el texto y terminé con una reflexión. Hoy prefiero arrancar con una reflexión porque es una semana muy especial en cierto punto para la educación, y después eh, me encargo de aclarar algunos conceptos. De todas maneras, decirles que, bueno, estoy constantemente leyendo sus apreciaciones. Recuerden que no es que en la unidad 3 recién, en el segundo cuatrimestre, nosotros vamos a estar viendo herramientas prácticas. Si bien esa unidad son herramientas prácticas para el rol docente en las instituciones educativas, para que ustedes tengan herramientas que yo considero interesantes, importantes, y que por ahí en otras cátedras no forman parte de los proyectos, entonces me parece importante incluirlos. La perspectiva que yo les ofrezco no es estar leyendo teoría, pero que ustedes la rindan en un trabajo práctico o en un parcial o en los foros, sino que tiene que ver con una ida y vuelta constante entre la teoría y la práctica, ¿sí? Incorporar categorías, conceptos, autores, teorías, para poder analizar nuestras prácticas educativas de hoy, del pasado y las que se vendrán, ¿no? Y los desafíos que tenemos por delante también. Así que bueno, tengan en cuenta un poco esa parte de dialéctica, ¿no? Entre la teoría y la práctica. Con respecto a lo que les decía, la semana pasada ya habíamos charlado, ¿no? De la importancia que se venía una convocatoria muy multitudinaria. Creo que es un hecho para analizarlo en esta cátedra, y desde nuestro rol docente, desde nuestra formación que estamos teniendo en un terciario de educación pública. Me parece que es muy importante que sepamos la dimensión, ¿no? Y no digo de que es tomarlo como alegría y que de repente todo está bien, no, para nada, pero sí que fue una semana muy conmovedora, donde personas de distintos espacios políticos, partidarios, personas de distintas ideologías, los distintos medios de comunicación, digo, la sociedad argentina en sí ha encontrado, me parece, un punto en común, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Como la falta de encontrar estos acuerdos colectivos hace que reine el individualismo autoritario, el individualismo tirano, que venimos hablando de tener siempre la perspectiva individual y solamente el propósito individual, por sobreentender que constantemente vivimos en sociedad
y que en cuanto a los otros les esté yendo mal, pésimo o estén bajo la línea de pobreza, hay algo que nos va a afectar a todos, ¿sí? Y esto, me parece que la sociedad argentina le está diciendo al gobierno de turno que aunque sea hay un mínimo consenso, un acuerdo común en que la educación en todos sus niveles la necesitamos, la queremos, la pregonamos, la construimos en toda la historia de la Argentina como un derecho, ¿sí? Como un derecho básico, como un derecho universal, como una educación pública, gratuita y con la perspectiva de siempre ir encontrando mejor calidad, ¿sí? Esto no quiere decir que haya sido un día para el otro, esto no quiere decir que si hay que empezar a auditar los presupuestos, que se auditen para que cada vez haya más eficacia y más control y más regulación y más transparencia. Nadie dice que eso no, pero sí me parece que la sociedad argentina asocia la educación a una posibilidad, a una oportunidad, a un futuro mejor, que aquel que no tiene la posibilidad de pagar, ¿no? Altas cuotas para poder educarse, siempre tenga la oportunidad de elegir un espacio donde siempre encuentre un lugar para poder educarse, más allá de que no tenga capital económico para poder sustentarlo. Después veremos de qué manera los estados tienen que ir garantizando que la economía igualmente dé bien con sus parámetros, etcétera, etcétera. Digo, es una discusión aparte, me parece que la sociedad argentina, y no solo acá en Capital fue una movilización masiva, sino que es interesante pensar que en todo el país se replicó y en muchas de las provincias este gobierno fue elegido. Entonces, en ese sentido es lo que digo, que se está encontrando apenas, ¿no?, una luz de un punto en común en un tema. Y eso, en cierto punto, nos tiene que dar una especie de gratitud, ¿no?, de que estamos que elegimos un lugar que es la educación, un terreno tan complejo, tan difícil, de disputa, de lucha, de poder, como estamos hablando, un espacio que está en constante relación con las expectativas de la sociedad y a la vez con las críticas, como veníamos hablando de esa doble vara también. Entonces, bueno, nos atraviesa profundamente y lo debemos tomar desde ese lugar, ¿sí? Y ponerlo en debate, como digo, si hay alguien que por ahí no está de acuerdo o tuvo algunas, o vi gente, ¿no?, diciendo, bueno, pero esto fue una marcha política. Volvemos a lo mismo, la política es todo, nosotros somos seres políticos, todo nuestro accionar tiene que ver con la política. Si hubo banderas partidarias, seguramente sí las hubo, pero también hubo muchas personas autoconvocadas, también hubo muchas personas que votaron a este gobierno, pero en definitiva están diciendo, me parece que con esto no vamos a mejorar, o este es un cierto límite porque voy a la universidad pública o porque mis hijos van a la escuela pública. Digo, bueno, evidentemente la educación nos atraviesa, ¿sí?, a todos los argentinos y a todas las argentinas, y ahí hemos encontrado un punto en común que por supuesto nos conmueve y nos interpela y nos viene a decir, bueno, podemos repensar juntos y juntas cómo encarar el camino siempre de la mejora de la calidad educativa. Bueno, dicho esto, vamos a entrar un poco en lo que es el texto de Althusser. Vayan pensando, ¿no?, ya si es el segundo texto, qué perspectivas tienen en el sentido de cómo podemos definir al primer texto de Mouffe y a este texto de Althusser, cómo los podemos clasificar en el sentido de las teorías críticas de la educación. Son autores que separan desde el lugar de la reproducción o son autores que se paran desde el lugar de la resistencia. Recuerden que eso es algo que lo tienen que tener siempre presente, ¿sí?, para ir pensando y analizando. En cuanto a Althusser, retoma, ¿sí?, cuestiones que estuvimos hablando de
de Marx, que también se las mencioné en el video pasado, pero también hay una gran diferencia en el sentido de que él habla, bueno, se me mojaron un poquito las hojas, pero no importa. Habla un poco de esta cuestión de una diferencia grande, ¿no? Lo que decía es que Gramsci nos va a proponer esta cuestión del estado integral, ¿no? Que lo podemos pensar en las categorías de hoy como estado de bienestar, en cierto punto, donde es un estado donde trata de mirar todas las dimensiones del ser humano, donde trata de buscar acuerdo, donde trata de buscar consenso, etcétera, etcétera, y a contraposición, Althusser mantiene un poco la postura de Marx en el sentido del Estado represor, del Estado opresor, ¿sí? Así que ahí tienen una gran diferencia para pensar. El Estado como un aparato represivo de poder, ¿sí? Y a la vez el Estado como un objeto de luchas de clases, ¿sí? Vuelve a mencionar un poco estas categorías de clases. Y en este sentido me parece importante también aclararles, ¿no? Que todas las cuestiones las tenemos que leer en su contexto. Es un poco lo que yo les proponía. A estos autores hay que leerlos en su contexto y nos traen categorías que nosotros vamos a pensarlas hoy, pero también vamos a pensarlas hoy como que se ponen en juego de otra manera, ¿sí? Vamos a pensar que nuestro lenguaje, nuestro vocabulario en cierto sentido ha cambiado, entonces nos sirven para repensar, pero tal vez no literalmente, ¿no? Capaz hoy hablamos de clases como se hablaba antes de clases, que había menos clases, digamos, ¿no? Antes se pensaba en burguesía obrero, izquierda derecha, bueno, me parece que 200 años después, ¿no? De estas teorías, o más todavía, bueno, se ponen en juego de otra manera y tenemos otros lenguajes y otras realidades para analizar un poco más complejas. Sin embargo, nos sirven porque nos siguen dando claridad en algunas categorías y en algunos conceptos y forma parte de un corpus, ¿no? que hay que tener en el ámbito educativo, un corpus teórico que hay que tener. Dicho esto, lo que dice Althusser es que el Estado, para hacer un aparato represivo, ¿sí? Lo que hace es diseminar, ¿sí? Transmitir su ideología a través de distintos aparatos del Estado, ¿no? Como subsistemas dentro del Estado, que algunos van a ser represivos, y la palabra represión a nosotros nos va a llevar a pensar en la policía, en el ejército, en lo militar, hasta en las prisiones, en las cárceles, ¿no? Como que la palabra represión nos da como esa pista. Y por otro lado tenemos los aparatos ideológicos del Estado, que ahí es como un mundo mucho más amplio, más subjetivo, si se quiere, que tiene que ver con la religión, con la escuela, que es el lugar que a nosotros más nos compete, con la familia, con las cuestiones culturales y hasta las cuestiones de la información. Y eso, fíjense que son autores que hablan hace siglo atrás, sin embargo nos traen la categoría del aparato ideológico de la información. Está bien, en su momento habrá sido la radio o el formato papel del diario, la revista, con la creación de la imprenta, ¿no? Pero bueno, hoy lo podemos pensar, obviamente, atravesado por la sociedad de la comunicación, de la información, de las redes sociales, ¿no? Que es lo que venimos poniendo un poco sobre la mesa, como tanto va a ser la inteligencia artificial, que ya está rondando y que por ahí no lo tenemos tan... no lo tenemos como una categoría tan pensada, pero hay muchas personas que ya están pensando, yo ya les había dicho, esto de la inteligencia artificial en el sentido de que nosotros como seres humanos estamos delegando facultades en las tecnologías, ¿no? Ya no sabemos cómo llegar a un lugar porque ponemos el GPS, ya no recordamos de memoria números de teléfono porque los tenemos guardados, si nos quedamos sin batería estamos al horno porque no nos podemos comunicar con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nada. Bueno, fíjense cómo este cambio, ¿no? de paradigma, de contexto, de era, hace que se generen nuevas subjetividades, ¿no? Nuevos sujetos que vamos a ser atravesados nosotros mismos, pero también son los sujetos que encontramos en las aulas que no tienen ningún tipo de
periodo de atención larga, por ejemplo. Y esto no tiene que ver con una crítica, ay, la juventud de ahora está perdida, ay, los nenes chiquitos ahora, los papás les dan tanto el teléfono que, bueno, es un desastre, no se puede hacer nada. No, nuestra responsabilidad va a seguir siendo educar a estas generaciones, a estas infancias, a estas adolescencias que tienen características coyunturales, características contextuales, características de esta época, de esta generación, ¿sí? Entonces no nos sirve solo mirar el pasado como todo pasado fue mejor, la melancolía no, lo de antes era mejor, porque es totalmente engañoso. Nosotros hacia atrás no podemos volver. ¿Sí? Vamos a tener que pensar cómo actuar, cómo intervenir pedagógicamente hacia adelante con las características que hoy nos encontramos en las instituciones, tanto de los pibes, de las pibas, como de los docentes, de las conducciones, de las instituciones a nivel edilicio, de las instituciones a nivel burocracia, con todas sus reglamentaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, volviendo un poco a lo que son los aparatos, acuérdense que vamos a empezar a trabajar con siglas, porque cuando ustedes, por ejemplo, en un parcial tengan que escribir aparatos ideológicos del Estado, bueno, AIE lo pueden traducir, y aparatos represivos del Estado, ARE, ¿sí? Hay algunos compañeros, compañeras que en los foros ya los estuvieron utilizando, así que está bueno porque es como un código que nos entendemos y nos sirve para agilizar un poco la escritura, ¿sí? Bueno, fíjense que el texto nos va a poner como un paréntesis bastante importante en lo que es la institución escuela. Nosotros vamos a poner un paréntesis ahí. Y yo también hoy les voy a ofrecer un paréntesis en lo que les decía, en la cuestión de la información, ¿no? Porque me parecía interesante traerles dos recortes, ¿sí? Que informándome en la televisión, yo hago zapping por absolutamente todos los canales, porque hoy en día uno tiene que hacer ese trabajito de mirar un poco de todo para sacar un poco sus propias conclusiones también. Es muy interesante porque les voy a traer dos recortes que tienen que ver con dos canales de ideologías bastante contrapuestas, ¿bien? Pero hablando sobre la educación, a la misma hora casi, básicamente. Así que bueno, me parece interesante traerles esto. Y conjugar los aparatos, ¿no?, ideológicos del Estado, en este caso la escuela y los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque lo que dice Althusser también, que por momentos es un poco difícil distinguir, ¿no?, si es un aparato represivo o si es un aparato ideológico, o tiene que ver con una conjunción, porque como sabemos, a veces no podemos dividir en estamentos, ¿no?, y clasificar en categorías muy cerradas, porque a veces se entrelazan, ¿sí? Así que bueno, lo que trae un poco Althusser es pensar qué pasa en la escuela, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela? Desde una mirada más tradicional, como la escuela, como un aparato también opresivo y represor, porque representa a la ideología dominante, ¿no? Entonces el Estado va a utilizar la escuela para lo que se dice la bajada de línea, ¿no? Pero bueno, también es interesante pensar en nuestra propia educación, que a 140 años de la ley 1420, estamos cumpliendo este año, digo, y lo que se defendió esta semana tiene que ver con que tal vez la única política pública de Estado que vemos a largo plazo a veces tiene que ver con esto de nuestra educación gratuita, pública, laica. Con sus virtudes, con sus defectos, con sus problemas, con sus crisis intrínsecas que no se pueden disociar, pero sí como algo a largo plazo que ha ido teniendo progresos a través de sus distintas leyes, ¿sí? A medida que se fueron reformulando, ni que hablar con la última ley, con la ley que nos rige hoy en día, la Ley de Educación Nacional, la LEN, se le dice, LEN, ¿no?, del año 2006, que realmente es muy interesante, propone categorías y aspectos de una educación bastante transformadora, integral, reparadora, desde la perspectiva de derecho, ¿no?, el derecho a la educación, a todas las personas menores de edad, sobre todo porque asumen la obligatoriedad hasta la escuela secundaria, y mucha garantía en lo que tiene que ver con también los estudios universitarios. Es una ley que vamos a trabajar mucho en la segunda parte del año, y es la ley que nos rige. Entonces es imposible que nosotros desde nuestro rol docente no sepamos cuál es la ley de educación nacional que nos rige hoy en día, ¿no? Qué paradigma tiene, qué contexto tiene cuando se escribió y qué repercusiones tenemos hasta hoy en día, casi 20 años después,
¿no? Es interesante pensar esas cosas también como los procesos, ¿no? Una ley que se escribió en el 2006, al igual que la ley ESI. El 2009 también fue un año donde se escribieron un montón de resoluciones federales, ¿sí? Del Consejo Federal de Educación, o sea, normativa y reglamentación para enriquecer a nuestra educación tenemos, pero después la cuestión de traspolar, ¿no? La transposición hasta incluso didáctica que nosotros tendríamos que hacer de todos esos documentos, como los currículum también, digo, los currículum, hay currículas actualizadas, bien escritas, pero lleva mucho tiempo todas esas cuestiones legislativas, esas normativas, esas leyes que se consoliden en la práctica. Bueno, ahí tenemos procesos muy largos que a veces hasta incluso se contraponen, ¿no? Con los tiempos tan vertiginosos que vivimos. Esto es algo que lo tenemos que saber, como que la educación siempre es, vieron que nosotros en las clases a veces decimos, vamos corriendo siempre atrás. Y bueno, es algo que nosotros tenemos que tratar de ajustar, pero saber que definitivamente va a ser así, ¿sí? Y no queda más remedio que asumir estos roles, asumir estas problemáticas y asumir la palabra crisis que también trae Althusser al texto, ¿no? Como la crisis generalizada. Él trae, bueno, el concepto de crisis es algo que nosotros vamos a tener que repensar constantemente porque estamos en el ámbito educativo, porque estamos en instituciones que realmente están en crisis, tienen crisis generalizadas a lo largo del tiempo, ¿sí? Hablo con colegas ya jubilados, jubiladas, con profesores con mucha más antigüedad y en el ámbito educativo es difícil encontrar un periodo donde hayamos dicho, uy, qué lujo, la educación es todo color de rosa. Capaz al principio, en su momento, se decía que la Argentina siempre fue como con la ley 1420 ejemplo a seguir, pero bueno, como esto que les digo que se habla de la nostalgia de viejas épocas, ¿no? Pero en realidad en el ámbito educativo hay pocos momentos donde se pueda decir no hay tal crisis, ¿no? Y la crisis, abrazarla. A veces hay que abrazar al caos, a las crisis, porque es lo que trae cambios. Y yendo un poco a la pedagogía, ¿no? Yo creo que Meriu debe ser un autor que ustedes han trabajado con la pedagogía con el libro de Frankenstein, el educador, un pedagogo muy interesante. Bueno, él lo que dice es, nosotros tenemos que estar preparados para constantemente encontrar resistencia, porque la cuestión del aprendizaje y de la enseñanza trae de por sí una cuestión crítica, de crisis, de resistencia al otro, a aprender cosas nuevas, a movilizar las estructuras. También encontramos esponjas y apertura, pero los primeros cambios de paradigma y las cuestiones de traer enseñanza y aprendizaje tiene que ver mucho con las emociones también, ¿no? Es como la resistencia al cambio, las emociones, me moviliza, no es un terreno justamente de tranquilidad, es un terreno de disputa, de tensión, de crisis, de conflicto, y nosotros vamos a tener que encontrar en eso la oportunidad de generar propuestas pedagógicas que nos lleven a abrir herramientas en nuestros estudiantes y nuestras estudiantes para que a partir de ahí ellos vayan construyendo su propia manera de aprender, vayan construyendo su propio corpus teórico, vayan construyendo sus herramientas, sus estrategias, su pensamiento crítico, que es algo que ustedes todo el tiempo están trayendo, ¿sí? Así que bueno, se me está acabando un poquito el tiempo, porque me di cuenta que hasta 20 y pico de minutos puedo grabar, así que sin más que esto, les dejo algunas cosas más para seguir reflexionando en el foro. Les mando un saludo y la clase que viene les voy a estar brindando un video que tiene que ver más con los textos de Bourdieu y de Foucault, ¿sí? Les mando un saludo y que estén muy bien.